Puesto 5. Ahmad Suradji fue un asesino en serie indonesio, conocido por su alias, Datuk. Suradji admitió haber asesinado a 42 mujeres en un período de 11 años. Sus víctimas estaban entre los 11 y los 30 años y eran estranguladas para formar parte de un ritual. Suradji fue arrestado el 2 de mayo de 1997, después de que los restos de sus víctimas fueran hallados cerca de su casa a las afueras de Medan, capital de Sumatra del Norte. Acumuló sus víctimas en una plantación de azúcar cerca de su casa, aunque sus cabezas todavía estaban en su apartamento, ya que Suradji tenía la creencia que le concedían poder. Explicó a la policía que tuvo un sueño en 1988 en la que el fantasma de su padre le ordenó asesinar a 70 mujeres y tragarse su saliva, con el fin de convertirse en un dukan, o curador místico. El brujo era reverenciado por los habitantes locales, quienes creían que tenía poderes paranormales y frecuentemente lo buscaban para obtener consejos médicos y espirituales. También fueron arrestadas sus 3 mujeres, que a la vez eran hermanas del asesino, como cómplices de los asesinatos en los que ayudaron a esconder los cuerpos. Fue hallado culpable el 27 de abril de 1998. Fue sentenciado él y su mujer a morir fusilados. Una pena que se aplicó el 10 de julio de 2008. Puesto 4. Ted Bundy. Un hombre guapo, elegante, romántico, tierno, encantador, así lo definían sus amigos, sus novias y los que lo conocían, posiblemente lo contrario que pensasen las jóvenes que asesinó. El primero de sus crímenes tendría lugar en Washington en 1974, cuando ataca a una mujer mientras dormía golpeándola con una barra de hierro. Apenas un mes más tarde asesina a una joven en el mismo campus universitario, llevándose el cuerpo lejos de allí una vez muerta esta, pero dejando la habitación llena de sangre. En todos sus crímenes adoptaba un mismo ritual. Seguía a la joven víctima por las calles, luego la estrangulaba y la golpeaba en su propia casa. A veces la secuestraba para llevarla a un lugar más seguro. Una vez muerta la sometía con el objeto que tenía más a mano mientras mordía su cuerpo. Bundy podría considerarse un ejemplo claro de lo que sería un asesino en serie psicópata. No solo por haber sufrido una infancia traumática, sino que además su aspecto inspiraba siempre confianza a las víctimas. Si bien al principio cometía sus crímenes por la noche guardándose de un posible testigo que pudiese identificarlo ante un tribunal, poco a poco se iría confiando y abordaría a las futuras víctimas por el día. Apoyado en su atractivo y su carismática personalidad, se paseaba por los supermercados pidiendo ayuda a mujeres jóvenes para conducir su coche Volkswagen, fingiendo que tenía un brazo roto y sin que éstas sospechasen lo más mínimo que hablaban con su futuro asesino. Podríamos considerarle como una mezcla entre asesino organizado y desorganizado. Tanto podía mostrarse con una personalidad muy inmadura, dejar indicios en el lugar del crimen, o por lo contrario prepararlo cuidadosamente, seleccionar a las víctimas y dejar pocas huellas. Él mismo se consideraba un adicto al crimen, y aunque aseguraba que podría dejar de matar en cuanto se lo propusiese, no dejó de hacerlo hasta su detención. Aseguraba no haber matado a 14 mujeres, confesó haber asesinado y violado a 28 mujeres en los años 70. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica 9 años después de su sentencia, el 24 de enero de 1989, tras haber sido culpado por haber asesinado a 14 jóvenes. Puesto 3. Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Se le da el crédito de la persona con más asesinatos de toda la historia aún. No se puede establecer con certeza el número de homicidios ya que buena parte de sus cuerpos no aparecieron y los actos violentos se llevaron en regiones aisladas, por ello se carece de cifras confiables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores reconoció que había asesinado a, por lo menos, 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia, y muchas más de 100 en Perú. Y logró ubicar un campo en Ambato, Ecuador donde se hallaron 53 cuerpos, y 4 más en otros lugares. Si bien en otros puntos señalados por él no se hallaron cuerpos. Si se le da crédito a su versión, Pedro Alonso López es el asesino en serie que más asesinatos ha cometido. Lamentablemente se encuentra prófugo, luego de haber salido de la cárcel. Aún no se sabe su paradero. Puesto 2. Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como la Bestia, el Monje, el Cura o el Loco, es probablemente el mayor asesino en serie de niños de la humanidad. Es el mayor de 7 hermanos y utilizó a manera de defensa propia el testimonio de que en su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su padre.
Según su testimonio, fue víctima de abuso sexual. Relató que tenía como profesión vendedor ambulante y vivía de eso. Estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola en el corregimiento de Ceilán, cerca de Tuluá. Su cédula fue expedida en Trujillo. Garavito confesó haber asesinado a 172 niños, luego de ser capturado y judicializado por las autoridades colombianas. Es el mayor asesino en serie de Colombia. Según la Fiscalía General de la Nación, y varios organismos judiciales, Luis Alfredo Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. Asimismo, el organismo judicial sentenció que todas las condenas de Garavito suman 1853 años de prisión. Puesto 1. Albert Fish, el abuelo asesino. Nadie podía haberse imaginado que ese abuelito entrañable de más de 65 años, de rostro demacrado, cuerpo encogido y fatigado, cabello y bigote gris, ojos tímidos, podía esconder una personalidad como la que revela su informe psiquiátrico. Sadismo, masoquismo, castración y autocastración, exhibicionismo, voyeurismo, pedofilia, homosexualidad, coprofagia, fetichismo, canibalismo e hiperedonismo. Lo internan 3 veces en un hospital psiquiátrico, dejándolo salir al poco tiempo en cada ocasión tras considerar que no es peligroso ni está loco, sino que simplemente sufre una personalidad psicopática de carácter sexual. Albert Fish fue capturado por la policía el 13 de diciembre de 1935, lo logra a través de una carta de Fish enviada a la madre de la víctima que había secuestrado, en donde le cuenta sus aficiones por el canibalismo y cómo se decidió a probar carne humana por primera vez con el cuerpo de su hija. Una vez detenido, se confiesa además autor de otros muchos crímenes y demás aberraciones que había estado llevando a cabo durante toda su vida. Su deseo irresistible de comer carne cruda las noches de luna llena, que le valdría el apodo de el maníaco de la luna, sus crímenes más atroces, algún acto de vampirismo como el caso de un niño de 4 años al que flageló hasta que la sangre resbalaba por sus piernas, luego le cortó las orejas, la nariz y los ojos, le abrió el vientre y recogió su sangre para bebérsela a continuación, además de desmembrarlo y prepararse un estofado con las partes más tiernas. Durante el juicio quedó probado que realizó todo tipo de perversiones con más de 100 niños, matando además a 15. Se descubrió también su extraño gusto por hacerse daño a sí mismo, uno de sus sistemas favoritos era clavarse agujas alrededor de los genitales. Una radiografía descubrió un total de 29 agujas en el interior de su cuerpo, algunas con tanto tiempo que habían empezado a oxidarse. Le gustaba comerse sus propios excrementos, o introducirse trozos de algodón empapados con alcohol dentro del recto y prenderles fuego. En otras ocasiones había intentado introducirse agujas debajo de las uñas, pero no tardó en renunciar a ello cuando el dolor se hizo insoportable. Es condenado a la silla eléctrica y ejecutado en la prisión de Sing Sing el 16 de enero de 1936. Cuando se le preguntaba por la cifra exacta, respondía sonriendo: por lo menos 100. Tuvo una sorprendente reacción después de ayudar a los guardias a colocarle los electrodos, y se mostró entusiasmado.